Buenas tardes. Continuamos entonces donde habíamos dejado el otro día, en esta segunda hora que dedicamos a conocer, profundizar en la figura de San Pablo. Concluíamos el último día leyendo este texto de la carta a los Filipenses, donde podríamos decir que Pablo narra su experiencia interior, que ha supuesto para él ese encuentro con Cristo resucitado y cómo se convierte en una tarea a lo largo de su vida, especialmente en los últimos versículos. No es que lo tenga ya conseguido, que sea ya perfecto, sino que continúa mi carrera por si consigo alcanzarlo. Decíamos que la experiencia de Damasco es precisamente este Cristo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Ese Cristo que alcanza a Pablo. Y si en los textos que veíamos de Hechos de los Apóstoles, la sesión anterior, veíamos que la experiencia de Damasco era fundamentalmente una cristofanía. Quizá en este texto de Filipenses descubrimos ese movimiento interior que se produce en Pablo, que comentábamos el otro día, para el apóstol implica necesariamente un cambio en la escala de valores. Olvido lo que dejé atrás, es una de las expresiones que leíamos, me lanzo a lo que está por delante. Considero que todo es pérdida a causa de Cristo Jesús. Para Pablo es también una tarea, comentábamos el otro día, acabo de comentar ahora mismo, una cosa sé, que yo sigo tras de él, a ver si lo alcanzo, habiendo sido yo mismo alcanzado por él. Y luego, en el texto que encuentran inmediatamente después, en la carta a los Filipenses, Pablo considera que esta experiencia de encuentro con Cristo, que llama, veíamos en los textos de los Hechos de los Apóstoles para la misión, es una experiencia que es común. Es decir, no es que sea su persona la que hay que imitar, pero sí las implicaciones del encuentro con Cristo. Por eso exhorta a los filipenses a continuar un poco respondiendo de la misma manera que él pretende responder. Yo les decía el otro día que hay una discusión a cómo denominar esta experiencia. Tradicionalmente hemos hablado de la conversión de San Pablo, ¿verdad? Algunos estudiosos ponen en cuestión esta forma de denominar la experiencia, porque una conversión implica literalmente un volver. Para un judío, sub es el verbo de la conversión y sub es el verbo del regreso, el verbo del exilio, de volver a la tierra. Y en realidad, Pablo, dicen los estudiosos, no estaba lejos de Dios, era un fariseo honrado, buscaba a través del conocimiento de la ley, de la dedicación entera de su propia vida, a conocer y a profundizar más en el conocimiento de Dios. Se inclinan los estudiosos también por denominar esta experiencia con las mismas palabras que Pablo la denomina. Pablo dice de esta experiencia que en 1 Corintios, ¿no? Y por último se me manifestó a mí. La experiencia de Damasco, por tanto, sería pues un encuentro con Cristo que se revela. Sería el término apocalipsis, una revelación. El otro término también de la primera carta a los Corintios tiene que ver con que Pablo describe su vocación como en clave profética, aquel que desde el seno materno ya me miraba y se dignó llamarme. Bueno, yo les dije que yo no utilizaba ninguno de los tres términos para no entrar en discusión, ni vocación, ni conversión, ni revelación. Yo creo, o yo lo denomino así, que la experiencia de Damasco es un antes y un después en la vida de Pablo. Y ese antes y ese después en la vida de Pablo, que le lanza indudablemente a la misión, está marcado por su experiencia concreta de encuentro con Cristo y lo que él dice aquí. Y verle a él, de su comprensión de su relación con Dios. Juzgo que todo es pérdida ante la sublime
santidad, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y ser hallado en Él, no por la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo. Pablo, perseguidor, como hemos podido leer el otro día, descubre que Dios se le aparece por gracia, no por sus propios méritos, porque no los había dicho. Y creo que este es el gran descubrimiento que es capaz de transformar toda su existencia y de disponerla de una forma nueva en este cambio, esta forma de mirar su propia realidad y mirar el anuncio evangélico como esa novedad que Dios le envía a comunicar a todas las personas, de cualquier rincón, como nos dirá Lucas, hasta los confines de la tierra. Bueno, pues pueden entender que esto, si es gracia, y a mí me gusta mucho hacer esta distinción, no es magia. La gracia no es magia, la gracia es acción de Dios sobre su gente. Por eso vamos a entender perfectamente que inmediatamente después, en la vida de Pablo, según encontramos en la carta a los Gálatas, Pablo va a recibir una formación catequética. Si quieren un texto que en cierta manera nos recuerde esa formación catequética que Pablo había recibido, 1 Corintios 15, 3, 5, ese famoso credo llamado de Damasco o de Galilea, sin duda Pablo lo reproduce en la carta para los corintios porque él así lo ha recibido. ¿Cuántas veces leemos o van a leer, si no han tenido la ocasión de encontrarse directamente todavía con los textos? Os transmito lo que a mi vez yo recibí. Por tanto, esa recepción, ese momento de recepción en la vida de Pablo, ¿cuándo se produce? Seguramente en esa experiencia catequética de Damasco, que a su vez venía de una recepción previa de Galilea, no me puedo detener en esto, del querigma, del anuncio, que el Señor Jesús murió, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se ha aparecido, que es el núcleo central de la fe cristiana. Bien, pues se habla de un periodo de formación catequética, el periodo de la gracia, donde Pablo también recibe. Veíamos que Lucas presentaba todas las acciones seguidas, unas de otras, ¿no? Lo bautizó, recibió el Espíritu Santo, le dio la visión. Bueno, somos personas. Los santos también son personas, gracias a Dios, y por eso nos animan, ¿no? Y necesitamos procesos. Esto lo recordábamos el Papa Francisco, ¿verdad? Necesitamos procesos. San Pablo también. Es decir, la gracia del encuentro con Cristo, yo no dudo que sea fundativa, pero la asimilación y la progresiva inmersión, podríamos decir, en el mundo cristiano necesita de su tiempo. Por eso se habla de esta experiencia de Damasco, podríamos decir el espacio de la catequesis de Pablo, ¿no? En segundo lugar, un tiempo del que él habla en la carta a los Gálatas que no sabemos, exactamente no tenemos ningún otro dato. Dice después me fui a Arabia, seguía solo seguramente, que los estudiosos consideran que es un tiempo de oración, de asimilación, un tiempo de reflexión después de su previa experiencia cristiana, ¿no? de encuentro con Cristo. Posteriormente nos dice que regresa a Damasco, donde predica, comienza su predicación en el mismo sitio donde ha tenido la experiencia de encuentro con Cristo, sin hacer caso a la carne y a la sangre, quiere decir sin miramientos humanos. Nosotros nos cuesta entender, es decir, sabemos perfectamente que gracias a Pablo ha recibido esta gracia, pero nos cuesta entender una cosa que es muy importante. ¿Cuál es la situación en la que queda Pablo? Por un lado, era fariseo, pero ha encontrado a Cristo. Por tanto, sus compañeros, sus correligionarios fariseos le miran con una cierta distancia. Pero por otro lado, era perseguidor de los cristianos. Y ha sido bautizado.
Pero también los cristianos, en cierta manera, le miran como diciendo, esto es cierto, no es cierto, es como, que me permite la expresión, un espía que pretende, en cierta manera, dinamitar desde dentro el nacimiento del cristianismo. Entonces él dice en la carta a los Gálatas que sin miramiento, sin hacer caso a la carne y a la sangre, ante sus antiguos correligionarios y fariseos, comenzó a predicar el Evangelio. Se lanza entonces a esta aventura misionera que ya no parará. En él ya no parará. Es como forma parte de ese ADN que tiene ahora después de haberse encontrado con Cristo. A los 3 años, dice él mismo, que subió a Jerusalén, donde visita a Cefas y a Santiago, el hermano del Señor. Bueno, el texto, si lo leen, que lo encuentran en Gálatas 1:17, es muy singular porque dice Pablo, y hay que entenderlo desde el punto de vista de la retórica se llama ethos, es decir, la autoridad del que habla. No hay que entenderlo como una presunción. Yo en realidad, y no olviden que la carta a los Gálatas, les explicaba el otro día, que es una carta donde Pablo se defiende, es decir, su evangelio realmente lo ha recibido de Dios, que no es una invención suya. Bueno, pues aquí dice que él en realidad no es que fuera a aprender nada de los apóstoles, lo que fue a conocerlos, aquellos que habían convivido con el Señor. En primer lugar a Cefas, a Pedro, evidentemente a Santiago, que era el que presidía la comunidad de Jerusalén. Después vienen esos años desconocidos que les hablaba el otro día en Tarso. No se sabe exactamente bien por qué, no encontramos una motivación, ni en Hechos de los Apóstoles, ni en las cartas Gálatas, que es la más autobiográfica, pero sí es cierto que hay un periodo que se calcula entre el año 34 al 46, 34 al 45, estamos hablando de un periodo de 10, 11 años. Es cierto que 1000 años para el Señor son un ayer que pasó, pero para nosotros 11 añitos de nuestra vida, ¿quién se los quitara, verdad? Bueno, pues 11 años de Pablo, del que no se habla en las cartas. Se habla de una actividad misionera autónoma, como si Pablo fuera una especie de francotirador que predica el Evangelio o su experiencia de encuentro con Cristo de forma solitaria. Y a mí me gusta decir que en la vida de Pablo hay 3 vocaciones. La primera vocación la hemos visto. Cristo le llama para la misión, su encuentro con Cristo. Esta va a ser la segunda vocación. Cuando aparece en su vida un personaje que es, en cierta manera, un gran desconocido en la historia de la Iglesia, lo celebramos, pero profundizamos un poco en él, que se llama Bernabé, San Bernabé. Era natural de Chipre, se convierte, judío de origen, se convierte, vende todo lo que tiene y se va a Jerusalén y lo recaudado se lo da a los apóstoles y se pone a disposición de los apóstoles. Y los apóstoles lo que hacen es darle una misión. Le encargan de ir a la comunidad de Antioquía y ver un poco qué sucede aquí. Esta ciudad, Antioquía, en la actualidad Antaquia, se va a convertir en el epicentro, en la base de la misión paulina. Aquí Pablo va a recibir su tercera vocación. Alcanzado por Cristo, la primera. El segundo, llamado a la comunidad, porque Bernabé, nos dice el texto, y ya lo comentaba ya el otro día, se lo lleva a la comunidad de Siria para que acompañe, no olvidemos la formación de Pablo que veíamos el otro día, para que acompañe a los judíos que han comenzado a conocer a Cristo, pero claro, tienen sus planteamientos en torno a lo que dice la tradición judía, el Mesías, el cumplimiento de Cristo. Bueno, pues Pablo hace ahí de maestro. Y esa es su tarea. Y Bernabé va a buscarlo a Tarso, se lo lleva. Por tanto, la segunda llamada, la comunidad. Decíamos que estaba de misionero autónomo, ahora en cambio es llamado a la comunidad. Y es tan importante la experiencia que Pablo hace en Antioquía
que cuando comience sus viajes misioneros va a reproducir el modelo de Antioquía en otros lugares del mundo, en sus comunidades, la organización. Y digo que la comunidad de Antioquía, tal y como nos la presenta San Lucas en Hechos de los Apóstoles, es una comunidad muy interesante, porque es la primera comunidad, así aparece en el texto, donde conviven cristianos que provienen del paganismo, cristianos que provienen del judaísmo griego, es decir, como Pablo, de judíos de la diáspora en terreno helenista, pero también de cristianos que provienen del judaísmo. Y este fenómeno llama muchísimo la atención porque se sientan juntos a comer. Esto va a parecer una cosa muy simple, pero vamos a ver luego por qué, porque tengo una diapositiva sobre eso, porque si entendemos esto vamos a entender mucho de las cartas de Pablo, porque comparten la mesa. Para un judío, evidentemente, compartir la mesa con un pagano es impuro. Comparten la mesa, a nosotros a distancia de tiempo, esto nos puede parecer una ñoñez, pero no es ninguna ñoñez para ellos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y Antioquía es una comunidad muy carismática. Es decir, es regalada por el Espíritu con muchísimos dones. Una comunidad bien organizada, una comunidad que enseguida llama la atención de los apóstoles. Por eso mandan a Bernabé un poco de inspector, a ver qué están haciendo estos aquí. Bernabé tiene una experiencia estupenda, como digo, incluso, pues comparte esta experiencia con Pablo, va a buscarlo, lo lleva y juntos conviven con otros hermanos, ya digo, de diversa proveniencia en la comunidad de Antioquía. Y todo va bastante bien. Piensen que Antioquía de Siria, actualmente Antaquia, a Tarso hay 200 kilómetros. Hizo su búsqueda, segunda vocación de Pablo, la vocación, la llamada a la comunidad. Los Hechos de los Apóstoles sitúan aquí un viaje llamado de las limosnas. Yo no voy a profundizar en él. Las cartas Pablo no lo cita. Bueno, pues si Pablo no lo considera muy importante, tampoco vamos a perder nosotros mucho tiempo en esto. Vamos a seguir el criterio paulino, esencialmente. Y tiene lugar la tercera vocación de Pablo. Nos dice el relato de Hechos de los Apóstoles que la comunidad, reunida en oración, después de haber ayunado, siente un impulso muy fuerte porque el Evangelio salga de las fronteras de ese espacio comunitario. Y el Espíritu Santo denomina a dos misioneros, Bernabé y Pablo. Nace así, o tiene lugar así, el primer viaje misionero. Fíjense, he dicho Bernabé y Pablo, y ese es el orden. Van Bernabé y Pablo. Nosotros somos más tendentes a decir Pablo y Bernabé, pero Bernabé no acompañaba a Pablo. Era más bien Pablo el que iba con Bernabé. Y si no, fíjense en la prueba. Esta es Antaquia, actualmente como les digo, Antioquía de Siria. ¿Y a dónde se dirigen en primer lugar? A la tierra de Bernabé. Yo he dicho que era Chipriota. Salamina, Pafos, Perge. Bien, es necesario conocer, según el relato de Hechos de los Apóstoles, que a los dos grandes misioneros se les une un familiar de Bernabé, llamado Juan Marcos. Juan Marcos, a quien algunos en la tradición después atribuirán un evangelio, el de Marcos. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante? Bueno, Juan Marcos es más joven que Bernabé, que Pablo. No se sabe si es sobrino o primo de Bernabé, pero sí es cierto que hay un vínculo familiar con Bernabé. Y Juan Marcos parte con ellos desde Antioquía, pero cuando Juan Marcos llega a Perges, ya en la actual Turquía, Asia Menor en la época, y ve que aquello no tiene fin, es decir, que Bernabé y Pablo están dispuestos a seguir hacia adelante, pues se cansan y los abandonan.
Y tomen nota porque esto es fundamental dentro de los viajes misioneros de Pablo. Fundamental. Pablo se enfada muchísimo, muchísimo, y sigue solo con Bernabé. ¿Cuál es la estrategia misionera? Fíjense, la estrategia misionera es, si se fijan, Antioquía, punto de salida y punto de retorno, punto de llegada. He dicho epicentro es la comunidad la que envía la misión, no es la propia iniciativa, por tanto hay que volver a la comunidad, epicentro de los viajes misioneros. Hemos ido a Chipre, hemos subido a Perge, después iremos a Antioquía de Pisidia, de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Fíjense que de Derbe a Tarso, por lo menos en un mapa, hay menos distancia que hacer el regreso otra vez por donde han venido, ¿no? Bueno, porque hubiera ido Tarso como se podría esperar. No van a ir sino que regresan por el mismo itinerario, confirmando a las comunidades después de haber ya dado el primer anuncio. Es muy interesante. ¿Cuál es el fruto del viaje? Han predicado en primer lugar en las sinagogas, este es el método de Lucas, predicación a los judíos, rechazo por parte de los judíos, predicación a los gentiles, a los que vienen del mundo pagano, o incluso temerosos de Dios, es decir, personas que estaban cercanas al mundo judío, aceptación del Evangelio, bautismo. Pero claro, las predicaciones eran relativamente breves. Por ejemplo, la famosa, llegaremos en breve, predicación en Tesalónica duró 3 semanas. Porque los judíos se revuelven en la ciudad con estos nuevos que vienen diciendo que hay un Mesías ya, cuando ellos lo están esperando todavía, no aceptan la predicación cristiana. De aquí que la estrategia sea regresar confirmando a las comunidades en aquello que les habían anunciado previamente. Salvo aquí que ya de Perge el regreso es directo a Antioquía. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues los misioneros llegan contentísimos, explican a la comunidad que la mayoría de aquellos que han acogido el Evangelio provienen del mundo gentil, no ha habido ningún problema, han sido bautizados. Bueno, no ha habido ningún problema hasta el momento, porque ahí surge el problema. Desde Jerusalén van a Antioquía unos llamados misioneros, que entendiendo que a Bernabé se lo habían camelado en Antioquía, no estaban muy seguros de que Antioquía fuera realmente una comunidad cristiana, pero de matriz judía. Entonces van a inspeccionar. Se enteran de que fuera de Antioquía aquellos que han acogido el Evangelio son en su mayoría provenientes del paganismo, pero han sido bautizados y dicen, no, esto no puede ser. Tienen que hacerse antes judíos y después bautizados. Llamados, dijimos el otro día, judaizantes. Voy a usar la pizarra de aquí para judaizantes. Un verbo que luego utilizará Pablo. Judaizar, hacer judío. Bien, estos judaizantes corrigen a Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé se quedan un poco desconcertados porque no solamente han estado compartiendo con ellos, sino que les han asegurado que ya participando de la acogida del Evangelio, participaban de la salvación. Dice, a ver si se va a creer toda esta gente que se ha convertido aquí, que los hemos engañado. Y entonces bajan a Jerusalén, asamblea, también llamada Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén hay varias posturas. Voy a poner esto. Dice, este es el texto que les he explicado. Bajaron algunos de Judea, de Jerusalén, que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron en Antioquía
que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Vale. Aquí tienen las posturas. Se produce el concilio de Jerusalén, quítense de la cabeza cónclaves, y esto es una cosa mucho más sencilla, están los apóstoles y los bandos, los que quieren judaizar, es decir, los que quieren obligar a asumir la costumbre mosaica a los paganos, los que defienden que el Evangelio es gracia, que no es necesario asumir una serie de preceptos y de normas para tener méritos, porque la salvación ya ha sido manifestada en el creer en Cristo muerto y resucitado. Pablo y Bernabé, fíjense, les he puesto aquí lo que nos dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, toda esta parte, lo que nos dice Pablo es curioso, ¿no? Es decir, lo que dice el periodista, que es Lucas, y lo que dice el protagonista, y así pueden contrastar. No, hay alguna cosa que varía porque Pablo evidentemente personaliza. Pero dice, enviados por la iglesia de Antioquía, contaron todas las señales y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Pablo nos dice, enviado por la iglesia, subí movido por una revelación. ¿De acuerdo? Y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles para saber si corría o había corrido en vano, es decir, a ver si vale la pena o no, a ver si me estoy equivocando. Los fariseos judaizantes, que decían, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Pablo lo dice un poquito más brusco. Los falsos hermanos, que esto le van a perseguir toda la vida, que se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud. Hay un matiz, ¿no? Pedro, ¿qué dice en la asamblea? Nosotros creemos, según Lucas, más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que los gentiles. Bueno, es más la cosa. Santiago, que preside la comunidad, que se abstenga de lo que ha sido contaminado por los ídolos. ¿A qué se refiere esto? Los paganos, cuando realizaban sacrificios, ofrecían carne a los ídolos, ¿no? Y las llevaban al templo. Eso se llama idolotitos. Va a tener Pablo un gran problema con esto, con la comunidad de Corinto, ¿no? Bueno, pues esta carne, dice Santiago, que es profundamente judío, que eso no se coma en la comunidad. Cuando haya una mesa común en la comunidad, Pablo luego dirá una cosa muy... Si me paro todos los lectos, no acabamos la figura de Pablo en 4 sesiones. Pero Pablo dice una cosa muy curiosa sobre los idolotitos. Dice, ya después de 2 capítulos lo dedica a que si se puede comer esta carne. Y ya concluye diciendo, mira, si os invitan a comer, no preguntáis de dónde viene la carne. Por problema, es lo mejor. Si a alguien lo dijera, no la comáis. No porque no se pueda comer. Dice, los ídolos no son nada, se puede comer. Dice, pero vaya a ser que tengáis enfrente a alguien que tiene la conciencia un poco débil y se escandalice porque la coméis, ¿no? Y pone unos ejemplos bastante bonitos, dice, de la impureza y de los animales estrangulados y de la sangre. Por tanto, ¿qué recuerda Hechos de los Apóstoles de Santiago? Preceptos con relación a ¿qué? A la comida. Pablo resume esto de una manera más interesante, creo yo. Dice, de parte de los que eran tenidos por notables, ¿qué me importa a mí lo que fuesen? Bueno, esto lo omitimos. Dice, nada nuevo me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, es decir, de los gentiles, al igual que a Pedro la de los incircuncisos, Santiago, Cefas y Juan, las columnas de la iglesia, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Por tanto, hay como una especie de, podríamos decir, contrato, aprobación de la predicación de Bernabé y de Pablo, ¿vale? Aquí que es interesante, esto lo escribe Pablo, que Pablo tiene muy claro cuál es el mapa. A mí me ha sido confiada la evangelización de ¿quién? De los incircuncisos, de los gentiles.
por tanto. Y a Pedro, la de los circuncisos. Por tanto, Pedro tiene de mapa geográfico Palestina, para mí el resto del mundo. Pues esto, quédenselo aquí, porque estos señores no lo entienden igual que Pablo. No entienden una división geográfica Palestina y el resto del mundo. Entienden, allí donde haya judíos, allí estaremos nosotros. Y cada vez que Pablo predique en un sitio, llegarán misioneros judaizantes para decir, si no os circuncidáis, no os salvaréis. ¿En contra de qué? De lo acordado en el Concilio de Jerusalén. Una cosa muy importante del Concilio de Jerusalén es que Pablo adquiere un compromiso, y es la colecta, recaudar de las nuevas iglesias que nacen dinero para ayudar a los pobres de Jerusalén que estaban viviendo un momento muy, muy complejo. ¿De acuerdo? Entonces Pablo se compromete con la colecta que luego nosotros dominicalmente hacemos. Bueno, pues el origen está en esa solidaridad eclesial con los pobres de otras iglesias, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque este va a ser otro quebradero de cabeza de la vida de Pablo. No al pedir, Pablo no tiene ningún problema en pedir el dinero a las comunidades. El problema está en que se lo den. Y hay comunidades como las del norte de la actual Grecia, muy generosas, Filipos, las de Macedonia, Tesalónica, pero hay comunidades como Corinto que dicen, bueno, a ver si se lo va a quedar. Este dinero, ¿a dónde va a ir? Que nombre un equipo, de hecho Pablo nombra un equipo que le acompañen 2 representantes de cada iglesia cuando vaya a entregar el dinero para que realmente crean, como hay aquí siempre, la historia de la iglesia se repite. Bueno, esto juraré no haberlo dicho, Bien, hemos visto un poco las posturas, pero tenemos que seguir adelante. Regresando a Antioquía, confirmado su misión, tiene lugar el segundo viaje misionero. Hemos bajado a Jerusalén, ahora estamos nuevamente en Antioquía. ¿Qué es lo importante de aquí? La iniciativa, aparte de Bernabé, volvamos a hacer otro viaje para visitar inicialmente a las iglesias que habían sido fundadas en el primer viaje misionero. Y dice Pablo, pues estupendo. Pero Bernabé dice, ¿qué nos acompaña Juan Marcos? Y dice Pablo, no. Juan Marcos, no. Porque Juan Marcos, cuando llegamos ya a un sitio más complejo, se echa para atrás. Bernabé dice que sí, Pablo dice que no. Es el único momento en Hechos de los Apóstoles donde Lucas, que es finísimo, pone que hubo un poco de tensión ahí. Tanta tensión que Bernabé se fue a Chipre a evangelizar, mientras que Pablo se fue con Silvano y después Timoteo haciendo otra ruta. Y ahí empieza el protagonismo único de Pablo como misionero. Bien, ¿a dónde van en primer lugar? Pues es curioso. Ahora sí vamos a Tarso. Vamos de Antioquía a Tarso. Derbe, recuerdan un primer viaje misionero, Listra y Iconio, solo que al revés. Antioquía de Pisidia. Y cuando están en Antioquía de Pisidia, Hechos de los Apóstoles lo presenta muy curioso porque dice que quisieran tirar para abajo, no podían, quisieran tirar para arriba, no podían, y finalmente tiraron para el frente, porque era donde les guiaba el Espíritu, hacia Troas o Troade. Estando en Troade, dice Hechos de los Apóstoles que Pablo tiene una visión de un habitante de la Macedonia, ven el mapa, en el norte de Grecia, que les dice, ven a evangelizarnos. Bien, pues ahí se produce el salto al continente europeo. Por tanto, primera iglesia de Europa, Filipos, según Hechos de los Apóstoles, primera cristiana de Europa, Lidia, mercader de púrpura. En Filipos, si van ahí, van a encontrar el famoso baptisterio de Lidia. Una mercader de púrpura, una señora potente económicamente, y se ve que potente personalmente, porque bautizó a toda la casa, aloja a los apóstoles, tienen dificultades, ya recuerdo los nombres, Pablo, Silvano y Timoteo. Después de haber estado en la cárcel en Filipos,
van a Tesalónica, pasan por Anfípolis, Tesalónica, predicación 3 semanas. Es muy interesante el segundo viaje por una razón a la que vamos a llegar ahora mismo. Gran persecución en Tesalónica por parte de los judíos. De noche sacan a Pablo, que tiene que irse a Atenas. ¿De acuerdo? Estando en Atenas, Pablo, solamente me voy a detener más en este viaje, porque es imposible. Estando en Atenas, Pablo, pues tiene un poco de sentimiento por la comunidad de Tesalónica, porque como han sido tan perseguidos, quedará algo, ¿no? Y entonces manda a Timoteo a Tesalónica. Pablo no podía volver. Si leen Hechos de los Apóstoles van a entender muy bien por qué. Porque el que los alojaba, Jasón, había convenido con las autoridades que Pablo y los apóstoles se tenían que ir. Por tanto, Pablo no podía volver. Vuelve Timoteo y Pablo se va a Corinto. Estando en Corinto, Timoteo regresa y entonces da a Pablo los famosos informes de la fe. Que luego Benedicto XVI, cuando era cardenal, escribió un libro con este título, ¿no? Los informes de la fe, informando sobre la situación de la comunidad de Tesalónica. Bien, Pablo, confortado por lo que escucha de Timoteo, porque los tesalonicenses mantienen la fe a pesar de la persecución, escribe el escrito que conservamos más antiguo del Nuevo Testamento, Primera Tesalonicenses. Escrito más antiguo que conservamos del Nuevo Testamento. Pablo permanece 2 años en Corinto, el otro día hablamos, realizando su oficio, predicando, trabajando para ese matrimonio de Aquila y Priscila, y junto con ellos, y el jefe de la sinagoga de Corinto, que se convierte, se van, Sóstenes, a Éfeso y fundan la iglesia en Éfeso. Después de Éfeso, Cesarea Marítima y regreso a Antioquía. Por tanto, ya Pablo, misionero autónomo, y si se fijan, el círculo de expansión va creciendo. Va creciendo. Primer viaje, para que lo recuerden por lo menos imaginariamente, era un circulito mucho más pequeño en Asia Menor y Chipre, y ahora ya damos el salto a poder incluso incluir Europa completa. Tengo que ir concluyendo, lo sé. Tercer viaje misionero, nuevamente la confirmación de las iglesias. Tenemos Filipos, tenemos ya no las iglesias de interior. Pablo estratégicamente ha fundado en iglesias como Filipos, o Tesalónica o Corinto, en ciudades grandes, en metrópolis, ciudades por donde pasa, en el norte de Grecia, la famosa Vía Ignacia. Ese camino que servía para transportar tropas y botines de guerra se convierte en el espacio por donde circula el Evangelio. Atenas, como hemos visto, etc. Este es el tercer viaje que encuentran en Hechos de los Apóstoles 23, 18-23 a 21-17, y finalmente el viaje a Roma. ¿De acuerdo? Pablo va a llevar la colecta a Jerusalén, y bueno, pues parece ser, esto no está muy claro, si seguimos Hechos de los Apóstoles tenemos una secuenciación, estando en Jerusalén, después de haberse despedido ya de los sacerdotes, de los presbíteros, de la región en Mileto, es apresado, llevado a Cesarea Marítima. A él apela a su ciudadanía romana y entonces es conducido hacia Roma para ser juzgado. Bien. ¿Por qué es apresado en Jerusalén? Por haber introducido en el templo, según el relato, a gentiles. Bueno.
Pablo ya ha hecho su voto, se ha lavado la cabeza, son muchos detalles de un personaje tan singular. Bien, ¿qué es importante de esto? Salva la vida gracias a su sobrino, porque en Jerusalén lo querían matar. Por su condición de ciudadano romano va saltando, podríamos decir, de cárcel en cárcel. Y ahora llegamos a Roma. Bien. Yo les comentaba que según el relato de Hechos de los Apóstoles, Pablo permanece 2 años en libertad vigilada en Roma. No sabemos exactamente si justamente después de esa libertad vigilada, como ahora les mostraré, es llevado a la ejecución, o si en cambio tiene un periodo de libertad y luego es nuevamente apresado. Eso no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque les comentaba también, a Lucas no le interesa que se sepa, me explico. La finalidad teológica del Evangelio tiene la pretensión de mostrar que el Evangelio llega, del Hecho de los Apóstoles, mostrar que el Evangelio llega hasta los confines de la tierra. Por tanto, si el que propaga el Evangelio hasta los confines de la tierra muere, pues daría la impresión de que la palabra de Dios ha parado en su carrera, ¿no? Entonces Lucas no tiene ningún interés de hacer historia, tiene interés de mostrarnos esa historia teológica. Bien, aquí tienen la lápida. Según el testimonio final de Hechos 28, 30 y 31, pueden leerlo después, es posible la muerte de la hipótesis de la muerte, por ello hay autores que la proponen, es decir, que inmediatamente después de estos 2 años Pablo es ejecutado. Y entonces dicen que el silencio de Lucas está en función de su teología. Esto lo dice un gran autor conocidísimo, Milian. La otra hipótesis es, como les decía, la puesta en libertad, y a favor de esta hipótesis está el testimonio de un escrito de en torno a los años 96-98, la primera carta de Clemente Romano, en la que se habla de que la maldad de los celos y la envidia fueron el motivo de la muerte de muchos, entre ellos de Pedro y de Pablo. Por tanto, si el testimonio de Clemente Romano es verdad, habría sido puesto en libertad y posteriormente habría sido asesinado. Al regreso a Roma, de nuevo Pablo habría sido encarcelado, según Clemente Romano, por celos y discordia. ¿En base a qué sería ejecutado entonces? En base, comparecería ante los magistrados y sería acusado de un delito de lesa majestad. ¿En virtud de qué? De una ley puesta en vigor por Nerón en el año 62, que decía: aquel que ofendiere o fuera su actuación interpretada como una ofensa al pueblo judío, será condenado a muerte, a cambio de que los judíos me paguen el llamado fiscus judaicus. ¿De acuerdo? Los judíos pagaban por familias, por un número de personas en la familia, pero tenían esa protección de Roma. Parece ser que estos celos y discordias, si fuera esta la hipótesis verdadera, a los que alude Clemente Romano, tendrían que ver con esa ofensa al pueblo judío, que sería la predicación del Evangelio y la proclamación de Jesús de Nazaret como Mesías, el motivo por el que en torno al verano del año 64 Pablo fue decapitado. Yo entiendo que esto así, una vida así tan rápida, pero como yo sé que tenemos un poco de cierto morbo, y a mí el encargo que me han hecho es que tengo que explicar también el Corpus Paulino, y me quedan exactamente 9 minutos, no me privo de que conozcan un poco el carácter de Pablo. Algo pueden intuir, algo pueden intuir. En 2 Corintios, Pablo cita varias frases que decían de él los corintios, negativas. Yo, pues, el mismo Pablo que presente entre vosotros, soy un poca cosa, pero ausente soy resuelto con vosotros. Eso decía los corintios. Viene aquí y no es nada. Y luego escribe unas cartas, ¿no?
Las cartas son fuertes y enérgicas, pero su presencia corporal débil y su palabra menospreciable. Sabemos que Pablo, él lo reconoce, ¿no? Soy un perito de palabra, pero no de ciencia, es decir, tendría alguna dificultad en el habla, pero tonto no soy, lo que quiere decir, ¿no? Traducirlo así a... Por tanto, está dicho en la comunidad de Corinto, con lo que Pablo tiene ciertamente una cognitividad grande, ¿no? Con algunos de los miembros. El testimonio más antiguo que conservamos sobre su fisonomía es de un texto del siglo II, finales del siglo II, llamado Los Hechos de Pablo y Tecla. También lo encuentran en internet, es muy divertido. No puedo contar la historia, pero es la historia de Santa Tecla, en realidad. En Iconio. Era una persona de baja estatura, de cabeza calva, las piernas arqueadas, el cuerpo vigoroso, la nariz algo prominente, lleno de amabilidad. En efecto, a veces tenía el aspecto de un hombre y a veces el de un ángel. ¿Por qué pongo este texto? Porque si se fijan, toda la iconografía se basa en esto. Toda la iconografía que tenemos de San Pablo se basa en el testimonio de este texto apócrifo de finales del siglo II. Bien. Tuvo una enfermedad que le retiene en Galacia, según Gálatas 4, 13, 15. A pesar de la enfermedad, aprovecha para evangelizar. Pero bien sabéis que una enfermedad me dio ocasión para evangelizaros por primera vez, y no obstante la prueba que suponía para vosotros mi cuerpo, es decir, que sería algo desagradable, ¿verdad?, no me mostrasteis desprecio ni repulsa, sino que me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es muy interesante porque no aplicaron esa teoría de la retribución. Si estás enfermo, eres un maldito de Dios, sino que interpretaron, le trataron, me recibiste como un ángel de Dios. Luego pregunta a los Gálatas, ¿dónde están ahora los parabienes que me dabais? Es decir, porque habéis cambiado de actitud conmigo. Cuando lean la carta, descubrirán qué es lo que ha sucedido. Pues yo mismo puedo atestiguaros que os hubierais arrancado los ojos. Y esto da una pista a los estudiosos. Tiene que ser una enfermedad ocular, conjuntivitis, purulenta, algo desagradable, evidentemente, ¿no? Que tuviera que ver con los ojos, hay quien dice eso, de haber sido posible para dármelos. Es que me he vuelto enemigo vuestro, diciendo la verdad. Entonces, la hipótesis es que la enfermedad, que pudo ser causa de rechazo, hablan de epilepsia, otras de ceguera. Es muy interesante si tuviera que ver con los ojos por la experiencia que nos narra Lucas, que permaneció ciego después de la experiencia de Damasco, ¿no? Y ya quedó tocadillo. No lo sabemos. Bien. Ahora volvemos a las cosas serias. El Corpus Paulino, las cartas de Pablo. Llamado tradicionalmente Corpus Paulino, consta de 14 escritos. Ya veo que en esto sí se aplica. Cuando les cuento chascarrillos, no. 9 cartas dirigidas a 7 iglesias. 2 a Tesalónica, 2 a Corinto, Galacia, que es una región, no es una iglesia, es un conjunto de iglesias, Roma, Éfeso, Colosas, Filipos. 4 cartas a particulares, Filemón, Timoteo y Tito. Y luego, Hebreos. ¿De Hebreos vais a hablar? De refilón, bueno, pues yo ya, para que pregunten, no es carta, no es de Pablo, no es a los Hebreos. Entonces, no es una carta, es un discurso. En la actualidad no se considera se considera familia paulina, pero no se considera como otras cartas de Pablo. Y luego, lo de a los hebreos, pues es por el contenido, pero no es que sea de la carta de San Pablo a los hebreos. Si se fijan, cuando la escuchamos en la liturgia se dice del escrito, ¿no?, a los hebreos. No contiene todo lo que Pablo escribió, y esto es bueno saberlo. Ni son todas las que están, ni están todas las que son. Digo yo así un poco. ¿Qué quiere decir? Que en 1 Corintios 5:9 Pablo va a decir cómo se escribía en mi carta anterior. Si en 1 Corintios 5:9 leemos cómo se escribía en mi carta anterior, quiere decir que hay una
0 Corintios, que no conservamos. En 2 Corintios 2:4 y en 7:8, Pablo va a decir, os escribí entre lágrimas. Lo más normal es que nosotros digamos, bueno, pues si es 2 Corintios avisa de que previamente ha escrito entre lágrimas, busquemos las lágrimas en 1 Corintios. No hay lágrimas en 1 Corintios. Por tanto, ya tenemos 4 en 5 segundos. ¿Vale? Y yo entiendo que seguramente piensan, pero ¿por qué se han perdido estas cartas? Si son de San Pablo, ¿no? Bueno, hay que ver un poco que las cartas sufren un proceso también, el daño que ha hecho Darwin, de selección natural. Es decir, las comunidades se han pasado unas a otras aquellas cartas que desde el punto de vista doctrinal se consideraban que podían nutrir, por así decirlo, a otras comunidades. Y se las han pasado por indicación apostólica. En la carta a los Colosenses, leed vosotros los de la carta a la Odisea y que los de la Odisea lean la vuestra. Por tanto, hay una indicación en torno a esto. En Filipenses 3:1 se alude a otra, Colosenses 4:16, acabo de decir, la carta a la Odisea, 2 Tesalonicenses 3:16. No es extraordinario, porque cuando el Concilio de Trento ya cierra definitivamente el canon, dice que aquellos libros que están dentro del canon son los que la Iglesia considera que son normativos para la vida del creyente. Si las encontráramos ahora, ¿entrarían en el canon? No, el canon está cerrado. ¿Serían interesantes? Mucho. ¿Aportarían muchas cosas? Sí, especialmente a los que nos dedicamos a esto. Pero no aportarían contenido, porque nosotros consideramos que la revelación ya está. Es que la revelación escrita está ya y no hay nada que añadir, ¿vale? Y eso es importante tenerlo claro. Existen también otras cartas apócrifas. 3 Corintios, que se data del año 160-179, no nos llega. La Odisea, que es hereje. Alejandría, hereje. Las 14 cartas de Pablo a Séneca y de Séneca a Pablo, que son del siglo IV. Por tanto, ¿qué quiero mostrar con esto? Que hay otra literatura paulina, ¿vale? Bien, estado de la cuestión, es decir, todas las cartas son de Pablo. Aquí ahora empiezan los problemas, menos mal que quedan 2 minutos. Bien, las cartas de Pablo, o el corpus paulino, mejor dicho, se divide en 4 bloques. Las llamadas protopaulinas. Es decir, no presentan ningún problema de autenticidad. Son de Pablo. 1 Tesalonicenses, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses y Filemón. Pongo de la cautividad porque están escritas desde la cárcel. ¿Vale? 7. No pasa nada. Me va a decir, ¿y el resto? Bien, se hace otra distinción. Deuteropaulinas. 2 Tesalonicenses, Colosenses y Efesios. ¿Y qué dicen los estudiosos en torno a esto? Son de autenticidad problemática. Cuidado con esto. Cuidado con esto. ¿Son palabras de Dios? Sí. ¿Son textos inspirados? Sí. ¿Son textos canónicos? Sí. ¿Son de Pablo? No lo sabemos. Porque hay que clarificar esto. La autoría no hace cartas buenas o cartas malas. Hay que distinguir esto. Ahora, si no son de Pablo, ¿de quién son? De la escuela paulina. ¿Y por qué no son de Pablo? Porque afrontan problemas que pertenecen a un momento de la Iglesia posterior al primer anuncio. Es decir, voy a poner un ejemplo. Un minuto aquí. Vale, voy a poner un ejemplo. Colosenses combate una herejía. ¿Una herejía qué es? Una desviación. Claro, para que se produzca una desviación, ¿qué tiene que haber pasado previamente? Anuncio, reflexión y desviación. Es decir, eso no es automático. Necesita un periodo de tiempo.
¿Sí? Todo ese periodo de tiempo ha vivido Pablo. Es difícil. Y si yo digo que Efesios está escrita partiendo de Colosenses, podría poner, no es el caso, pero hay al menos 20 versículos exactamente iguales. Una habla del misterio de Cristo, famoso texto que conocemos todos, el himno de Colosenses, ¿no? Tronos, principados, dominaciones, potestades, ¿no? Todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué son los tronos, los principados, las dominaciones, las potestades? Escalas angélicas. ¿Qué decía la herejía colosense? Jesús es un ángel más. Si acaso, un primus inter pares. Un primero entre iguales, pero un ángel más. Y dice el autor, no. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo. ¿Qué está reivindicando? La primacía de Cristo. No es un ángel más. Es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces es importante porque hay un desarrollo teológico que responde a un tiempo. A un tiempo. Trito Paulinas, de autenticidad improbable. Y aquí se complica ya más la cosa. ¿Por qué de autenticidad improbable? Porque hay una estructuración eclesial, episcopos, diáconos, presbíteros, cualidades, praxis eclesial, las viudas, el orden de las viudas, la lista de las viudas, las cualidades que tiene que tener el obispo, las cualidades que tiene que tener el diácono, la idea de Pablo como pastor ideal, imitadme a mí. Un poco, ¿no? Si las leen tranquilamente desde esta perspectiva, descubrirán que muchas de las temáticas que combaten a los falsos pastores, por ejemplo, necesitan un tiempo de evolución, serían incluso posteriores. Y finalmente, no Paulina, como ya he dicho, la carta a los hebreos. Bueno, aquí nos podemos quedar, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Pero coge un par de sillas, que eso lo digo, ¿verdad? Si queréis responder, van a preguntar ahora. Dicho que los escritos eran 14, pero ha puesto 9 y 4. ¿En dónde? ¿En cuál? Sí. 7, 10, 13 y 14. 7, 10. No, digo es la. Bueno, porque se habrá colado alguno aquí. Se habrá colado alguno. Yo es que soy de letra pura. 9 y 4 son 13. Ahí. 9. 14 escritos. Sí. Cartas y. Bueno, son 13. 4 más 1. 4 particulares más hebreos. 14. La que falta es hebreo. Más Claro, porque está. 9 más 4 más hebreo. 14. Sí. Las matemáticas de GB, sí. Ya las otras. Porque como has dicho que muchas cartas son de San Pablo y otras de Segura, pues yo puedo reflexionar porque es de San Pablo. Yo sabía que iba a pasar esto. Entonces, ya si las letras... No, son todas iguales. Son todas palabras de Dios. Esas tienes que leerlas con revelación. Bueno, claro, no que entienda, es. Sí. Y a mí me da como ya... Es igual para qué. Me da como cositas también. No. Lo primero que digo es que no hay escritos de primera ni de segunda. Primera y de segunda. Hombre, vamos a ver, hay una cosa que es muy común en la época, ¿no? Que es las escuelas en torno a alguien. Silvano, Timoteo, que compartían la vida de Pablo. Las pastorales, las cartas pastorales. ¿Quiénes tienen por protagonistas? Timoteo y Tito, que son ¿quién? Colaboradores de Pablo. Pero no son más malas. Usted duerme tranquilo.
A ver si me va a quitar el sueño ahora. ¿Algo más? Preferido comentárselo. Muy bien, sí, sí. Eso que salga, que salga. Libérese. Sí. Una pregunta relacionada con esto, pero no. Sabía yo que esto iba a ser No, pero la que no tiene que ver con esto. Cuando surjan otros escritos que si son interpretativos, pues se tendrían que analizar el conflicto de fulano, de la muerte, de la que sea, la pareja, esa cosa arqueológica, o Todo. que va a entrar para interpretar, pero Lo que es. Y la Iglesia considera que en lo que es, está ya la revelación. ¿Para qué sirve lo otro? Pues muchísimo. Hay muchos textos apócrifos que nos ayudan a conocer, por ejemplo, la vida G, por ejemplo, el pastor de Hermas, muchos textos que nos ayudan a conocer cuáles eran las prácticas de la Iglesia, pero no son textos canónicos, sino que nos ayudan a conocer incluso cuál era la liturgia o prácticas, lo que se llama un habitus en latín, es decir, cuál era la praxis, que era lo singular del cristianismo. ¿Algo más? Pregunten ahora o callen para siempre. ¿por qué se conservan las cartas de San Pablo y, por ejemplo, de Bernabé, el principio de algo más importante? ¿Por qué de él no hay algo aquí? Fíjese este texto. Primera de Pedro, la cita aquí, no se va a olvidar nunca, 3:14. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, está en el Nuevo Testamento, ¿no? Primera de Pedro, una carta del Nuevo Testamento. En espera de estos acontecimientos, esforzaos por ser hallados en paz ante Él, sin mancilla y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo. O sea que dentro del Nuevo Testamento hay un autor que, fíjense, conoce a Pablo. Bueno, esto es normal, ¿no? Si es posterior, a Pablo lo tiene que conocer. Nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Por tanto, hay una autoridad de conocimiento, ¿no? Lo escribe también en todas las cartas. ¿Qué quiere decir? Que este hombre conoce una colección de cartas de Pablo ya. Que las cartas ya se han ido pasando y se van conservando, se han ido pasando de comunidad en comunidad y se van conservando. En las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que nos consuelan, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, ¿qué está avisando? Que hay una mala interpretación de las cartas de Pablo, o al menos de algo de las cartas de Pablo. ¿Sabemos qué? Sí, pero eso ya lo tendrá que explicar que venga detrás. Como también las demás escrituras, la considera escritura, como también palabra de Dios, para su propio beneficio. ¿Por qué Pablo? Porque Pablo utiliza, y esto creo que lo recordé el otro día, no todo el mundo en la época sabe escribir. No todo el mundo en la época evidentemente sabe leer. Las cartas son escritas para ser escuchadas, decíamos. Pablo es un hombre formado en su época. Yo no sé el nivel cultural de Bernabé. No sé si ha escrito, pero hay una autoridad que es la tradición eclesial que ha conservado las cartas de Pablo. ¿Por qué? Decía antes, pues esto es selección natural. Es decir, han sido las mismas comunidades las que han ido coleccionando. Hasta el punto que dentro del Nuevo Testamento encontramos un autor que tiene una colección y que las ha leído y que dice, cuidado porque hay gente que interpreta mal a Pablo. Y nos dice, oye, que las cartas de Pablo son escrituras, ¿no? Que eran proclamadas dentro de la asamblea comunitaria después de haber escuchado pues, un texto profético. Muy bien. Muchas gracias.
Gracias.